pausas son pequeñas porque nos vamos enlazando haciendo el horario perfecto para poder conectarnos con nuestros invitados que están en diferentes partes del mundo. Este es 8.8 Gobierno, su primera sesión y cortesía del CECIR y 8.8 Entega, que este año celebra 11 años. Nos vamos a comunicar con nuestro primer panelista internacional. Él es el director ejecutivo del CER de Estonia. El día de hoy nos trae mucha información, una charla muy dinámica. Estamos con Tonu Tamer. ¿Cómo estás? Hi. Good Are you evening. listening okay? Or good morning, actually. Good morning, Tonu. How are you? I am good. I am good. For Estoy muy me, bien. Para the workday mí, is almost over, el trabajo and está I casi know that for you concluido y and sé que para everyone ustedes y listening, las personas que the están day is escuchando, just beginning. el día está iniciando. Yes, yes, it's beginning, but it's beginning very well with your presentation. So I let you on the stage. It's all yours, please. La escenario es todo Perfect. suyo. Thank you very much. Bueno, I muchas will, gracias. put on the presentation Voy a now. I hope you exhibir la can see the presentación. presentation. Espero que Everything is coming puedan through ver la perfectly. presentación y que todo esté funcionando perfectamente. It's okay. So, okay. Ladies and gentlemen, dear Damas, participants, caballeros, welcome participantes, to the bienvenido conference. a la I am very conferencia. honored, Estoy to muy be the honrado presenter de ser this quien morning. presenta I esta have to mañana. constantly, Constantemente remember that, debo to you recordar it que is para morning. ustedes sí es la mañana. And I've been asked Y to talk se me ha about, pedido web security. abordar asuntos de la I seguridad have de las named the redes. presentation Lock the Store, Essential Website Este Security. habla de I la am seguridad Thomas Sommer, básica o I'm Director of esencial CERT Estonia, which is de part las of, Information redes System y Authority. la autoridad, y esto es parte del sistema So a little bit, de información about y seguridad de Estonia. información We de are, Estonia. a really small country, Somos un pequeño país, in the para hablar de northern part of Estonia, Europe, en la parte norte de Europa, with, only 1.3 million con solo people. 1.3 millones de habitantes. We are one of the Somos smallest, uno de los countries países más Europe. pequeños I en think, Europa. Memory serves me well. Y Number 4 and number 5 número in 3 terms o of, 4 en el mundo en area. términos de We área. are using euro, Usamos we are la member of moneda European de Union, euro, somos NATO, miembros World de la Trade Unión Europea, la Organization, OTAN, la OECD, Organización Digital Nine, and Internacional del many Trabajo, other, la OCDE groups. y otros grupos. And for us, Para nosotros, about 5.9 or somos 6% of people are 6% actually aproximadamente working in the ICT sector. de So it's la quite, población quite trabaja a en el big, sector thing de la for us, ICT. to Es have importante so entonces many different, tener tantos IT distintos services which servicios are, de delivered from de Estonia. tecnologías de la But información. also, Eso es más bien por de Estonia. E is our lifestyle. So, a Esta es little bit of, nuestra what, más bien CERT información. or Ahora, en cuanto a CERT CERT, ¿qué for es those, similar a who are not aware of CERT? Los que no conozcan. CERT es una abreviación para el equipo, o habla del equipo de respuesta de emergencia, que es similar al CERT, asociado a los equipos de respuesta de incidentes de seguridad. Bueno, ¿cuál es la diferencia? CERT es una marca registrada que es donde participa y es dueña de la Universidad Carnegie Mellon, que han autorizado usar el CERT-E, y el equipo gubernamental y nacional lo han otorgado, pero no necesariamente es el caso de difusión. Ahora, se manejan distintos incidentes computacionales que ocurren en el ciberespacio de Estonia o asociado a los usuarios de Internet para ayudarles, no solamente para resolver los incidentes una vez que hayan ocurrido, pero sino que también ayudar a las personas mejor defenderse. Por ejemplo, logrando una mejor resistencia o resiliencia ante los efectos de una ciberamenaza. Es una operación que esto opera 24/7, como se exhibe para el día de trabajo normal. Cuando termina, nosotros
para todos, concluye, a nosotros estamos 24/7. La idea es compartir información sobre las debilidades o hacer conciencia de situaciones donde pueda haber un poder mejorar las redes para quienes participan a nivel de seguridad. El monitoreo y una temprana alerta. Ya hablamos esto un poco, pero esto es particularmente importante con relación a la seguridad de las redes. Nosotros monitoreamos el ciberespacio de Estonia, como les señalé, 24/7, 24 días a la semana, 24 días, horas al día, 7 días a la semana. Ante phishing, la impostación de personas, malware, programas maliciosos y esta también actividad maliciosa que típicamente se observa en general porque los servicios de redes y páginas web de alguna manera son de alguna manera objeto o blancos de esta actividad maliciosa. Y lo que vemos son una serie de actividades, de intentos de interferir, de alterar los distintos servicios, los componentes que puedan usar cada día. Esta es una actividad diaria. El área ciber no es algo que sucede solamente una o dos veces cuando ocurre un incidente, sino que el área de ciber para nosotros tiene la velocidad de la luz. También hay una serie de amenazas que vemos que puedan ocurrir y los vamos viendo en lo que ocurre a nivel global. Hace unos años atrás aún vimos una ola de ataques de actividad maliciosa, de phishing, es decir, implantación de entidades, como una ola, como un grupo de ataques. Y en ese entonces, cuando inició y cuando llegó a Estonia, ya había una semana de anticipación de 2 semanas. Y tuvimos suerte, o por lo menos ahora tenemos suerte de tener 8 horas de advertencia. Así que la información que podamos compilar y recabar en esos preciosos momentos antes de ser atacados, lo mejor que podemos estar preparados. Tratamos de compartir esta información lo antes posible, de tal manera que cuando nos podamos ser sujetos de ataque, y especialmente con COVID, hemos sido, digamos, el efecto ha sido de alguna manera con muy poco tiempo. Por supuesto, los participantes y la población siempre se les indica, se les hace presente los consejos, transparentar los datos, hacerles llegar la información de tal forma que todos estemos advertidos y trabajemos con inteligencia que ha sido verificada. Quizás preferimos compartir un poco menos, de tal manera que estemos dando información en forma continua, 24 horas al día. Ahora, las tendencias en el área ciber, y este es otro tema que también está aquí de mano para hablar. Vemos que los distintos atacantes y la forma en que atacan son cada vez más baratos, y a esto me refiero. Las personas están buscando una oportunidad fácil. Vemos más y más personas que llegan al área tratando de hacer dinero fácil. Muchas herramientas fáciles que se pueden descargar o acceder ilegalmente, pero que no requieren
sistemas o software, programación sofisticada. Esto es la tendencia que estamos viendo. Y eso se entiende. Y también el crimen es un tipo de negocio. Se invierte en herramientas y si la inversión cada vez es más barato, también hay un negocio y ese es el negocio del crimen. La inversión es más caro que lo que se gana, entonces obviamente es una forma de disuadir no ingresar a este tipo de negocio. Entonces, la idea en Estonia es disuadir estos ataques más y más, de tal forma que nos ven como no nos ven como una blanco y buscan estas oportunidades en otras ubicaciones. Lo que sí vemos es que los crímenes son más especializados. Y va a depender de que hay un compromiso inicial con otros grupos de crímenes o de grupos criminales que llevan esto un paso más allá, que quizás le interesa tener mayores ganancias o llegar a tener un mayor impacto. Son grupos que tienen un primer acceso a sistemas corporativos, por ejemplo. Entonces, al observar las organizaciones de crímenes, típicamente aquellas que perpetúan los ataques, vemos que en términos de la sofisticación de los ataques van apalancando según el tipo o el nivel, usando clasificaciones, usando ataques o sistemas o métodos y herramientas y técnicas que han empleado otros, típicamente asociados a otros tipos de ataques, otros grupos. Entonces se hace cada vez más difícil de comprender quién es realmente detrás de un ataque. ¿Qué vemos también? Vemos bastantes herramientas baratas, ataques que también se abaratan en cuanto a los costos, y estos no han surgido realmente de una forma grande, pero no estaban ahí antes. Correo electrónico, por ejemplo, no cuesta nada. En estos días un correo electrónico es barato, pero sigue hay personas que envían cientos y cientos de solicitudes de información para que comparten sus datos, y hay víctimas buscando estas víctimas, y sí nos damos cuenta que las posibles o potenciales víctimas están cada vez más preparados para no dar esta información, pero sí han demostrado algunos que esto no se ha ido, pero existe aún esta forma de acceder o hacer algún tipo de ataque. Y vemos que esto sí afecta a plataformas de trabajo, porque también ataca las plataformas de trabajo y se nota. Y esto buscan muchas veces alguna recompensa o algún tipo de... no sé si incluso podemos decir, si se les pueden decir hackers o si tienen habilidades técnicas, pero sí tienen habilidades que les permitan identificar ciertas tendencias en la dark web, en la red oscura. Y esto nos permite de alguna manera, por periodos cortos, visualizar y a través de esta dark web enviar una nota pidiendo algún tipo de recompensa o algún tipo de intercambio para de alguna manera advirtiendo de contra algún tipo de dinero, no ataquen. Esto nos indica que lo que originalmente era $10, $15, muchas veces se puede usar este sistema, y esto no requiere ninguna habilidad técnica para
llevar a cabo un ataque como este. Otro tema que vemos dice relación con una serie de herramientas. Sabemos que los computadores y los teléfonos y los tablets están todos conectados a la Internet, pero lo que no reconocemos es que los pequeños dispositivos donde yo reviso quizás el consumo del celular, el consumo de la Internet, también hay elementos o dispositivos que están conectados a los sistemas de agua, a los sistemas, digamos, de servicios conectados a estos dispositivos. Y hemos sido testigos donde uno de los servicios de utilidades fue atacado en Estonia a través de los medidores inteligentes, contribuyendo a estos tipos de ataques nuevamente a instalaciones. Y destaca que cada vez es triste, pero uno nunca pensaría que es un medidor de agua que puede ser atacado, o es un sistema de agua, tanques de agua que pueden ser también sufrir ataques. Entonces, estamos en ese momento donde se pueden atacar hospitales, por ejemplo, donde los niños quizás están siendo tratados por alguna enfermedad, pueden ser objetos blancos. Así que tenemos que tener ojo. La velocidad ha crecido también. Esto significa que las actividades o la serie de actividades criminales que pueden ser llevadas a cabo, ya sean a través de proxies, a través de distintos medios, puertos, o desafortunadamente vemos que muchos países en el mundo siguen sin la implementación de algún tipo de convención de protección que estipula que el cibercrimen es una forma de actividad criminal. Y mientras tengamos estos vacíos en los sistemas legales, en los sistemas normativos, van a seguir dando algún tipo de espacio o, digamos, áreas seguras para los criminales. La idea es tener esta protección. Y globalmente, por la crisis global, hemos sufrido muchos ataques. Algunos de los elementos claves y mensajes claves que hemos aprendido en este periodo hacia es que cuando se reúne con las personas, lavarse las manos es esencial. Aprendimos eso y lo entendemos mejor. Si no nos sentimos bien, no debemos salir, es mejor quedarse en casa. Esas son lecciones que aprendimos en este periodo COVID. También no reunirse con personas hasta no sentirse mejor. No hemos tenido una crisis similar en el área del ciberespacio o a una escala mayor. Las personas no actualizan los dispositivos, o los servidores. Se van de la casa con todo expuesto y con todos los dispositivos vulnerables. En lo que hablamos en el mundo físico, lo que aprendimos, tenemos aún por aprender en el área de las ciberconexiones. Esto nos va a volver en algún momento a molestar y a ser un problema más temprano que tarde. Ahora, mirando hacia aspectos específicos de las redes, sí vemos que las plataformas y las páginas web son abiertas por defecto, que es uno de las metas o objetivos y blancos por preferencia y para acceder al ciberespacio. Cuando hay algo abierto, que esté abierto a la Internet, también está abierto al hacking. La cantidad de intentos hechos diariamente dependen mucho de quién eres, dependen de
dónde está alojada la página web, dónde está la plataforma que usa. Te va a depender de si usa un cortafuegos, firewalls, protecciones, si estamos poniendo algún tipo de servicio de protección. Hay ataques que no le importa si existe o no, y alguien va a tratar de ver si es que es posible probar estas cortafuegos, y en caso de hacking comprometen muchas veces las páginas web. Hay una serie de tipos del punto de vista de un atacante, de llegar las inyecciones de SQL, a activar o subir archivos, son las formas más frecuentes o métodos más frecuentes que se llevan a cabo los ataques. Pero nuevamente, ¿por qué son los más frecuentes? Esto es porque las personas los programadores, los desarrolladores de páginas web, los codificadores, no prueban las páginas web ante estas vulnerabilidades. Los criminales, hemos dado cuenta que son excelentes en comprender los aspectos y el espectro social. Si hay una Navidad, empiezan a enviar los correos electrónicos que parecieran llegar desde empresas de logísticas, porque la gente espera también regalos por distintos medios, por los distintos proveedores logísticos. Por lo tanto, con el COVID, el año pasado, nos dimos cuenta que había muchos correos electrónicos asociados a la temática COVID. Esto es lo que estaba en la mente de las personas. Los criminales entienden, por lo tanto, lo que hace las personas hacer este cambio o acceder a esta información, a estas peticiones. Los hackers saben dónde las personas cometen los típicos errores y trabajan contra estas condiciones. Como personas nos exponemos. Muchas veces cuando hablamos con distintos desarrolladores de sistemas, las respuestas más ridículas son que, bueno, todo funcionaba en mis equipos cuando desarrollé el sistema. Y si funciona bien, y como es un ambiente más bien llano, con un usuario desarrollando y haciendo los sistemas a especificación, cuando se pone esto a la Internet, no solamente las personas que están interesadas en su trabajo, en su página web o que vienen a interactuar con ustedes de buena fe, también hay personas que no tienen esta buena disposición o buena fe para trabajar dentro de su página web o su plataforma, buscando vulnerabilidades. Van a ir con el flujo, van a actuar como parte del público general para ver cómo el desarrollador aisló el sistema y dejó algún vacío en la forma correcta de hacer las cosas. Hay una bala de plata. Yo creo que esto es usar el sentido común, probar el sitio, probarlo en forma regularmente con distintas herramientas, ponerlo a prueba. Si se desea ser ágil, se va a querer también desarrollar las cosas forma rápidamente, ponerlas en producción rápidamente. Lo que quieren que trabaje bien y que quieren hacer que sea bien hecho es que se pueda responder ante las pruebas. Lo mismo que se hace con los vehículos. Mientras lo más rápido que se pueda conducir, no depende de qué tan bueno es el motor, de qué tan buenos son los frenos, sino si no se puede frenar en forma rápida, el vehículo no debiese poder conducir en forma rápida. Es lo mismo para las páginas web. El ciclo de corte tiene que ser probado. Para cada empresa significa entonces que la única política que realmente puede ser efectiva y que debiesen tener es
tener una lista de herramientas que si estas las herramientas que probando los sitios y no ven alguna riesgo principal pueda cumplir. Probar las programas, sistemas manualmente o incluso olvidándose de hacer estas pruebas regularmente es una perfecta receta para el desastre. El segundo elemento clave es el acceso. Debe ser restringido. Donde no es necesario el acceso, debe ser restringido. Lo más obvio también es las páginas de acceso donde se puede editar o administrar el sitio. Todos los usuarios de Internet deben acceder a esto. Es cada persona que viene de Corea del Norte o como ejemplo, deben tener acceso a la administración de los sitios. Si no es necesario, no expongan los sitios de acceso, de login, déjenlos simplemente disponibles solamente para esos lugares o donde entidades legítimas puedan acceder. Y esto no solamente habla de los sitios de acceso, es para cualquier interfaz de administración. Son preocupaciones no solamente de las páginas web, los servidores, pero todo que diga relación con actividades de privilegios. Otro elemento clave es el hatching. No hay productos que tengan vulnerabilidades. Si es que hay un código, fue escrito por una persona y las personas cometen errores. Incluso si tratamos de probar el código, tenemos vulnerabilidades existentes. Algunas de estas son conocidas y hay algunas otras que vamos a conocer en el futuro. Es importante de probarlas. Si tienen una vulnerabilidad que está abierta, una página web, por ejemplo, un sitio, y no lo prueban en minutos, una vez que estos parches no se prueban, en horas los criminales saben las vulnerabilidades y saben dónde hay un parche. En horas pueden acceder desde que se activó un parche. Entonces, en estos momentos, las soluciones mediante parches o estas reparaciones actualmente es contra el reloj, se deben hacer en forma rápida. Con las altas vulnerabilidades existentes, quizás se puede esperar un poco, pero en esencia, parchar, reparar, es parte de la higiene, como lo es lavarse las manos desde cuando se ingresa a la casa de haber salido. Al igual que el monitoreo. Monitorear el desempeño es importante porque nos da una muy buena comprensión de si los servicios de redes o en general están respondiendo, si son rápidos. Y como usuario, me gusta usar un servicio que sea rápido, pero también es clave monitorear aspectos en cuanto a la seguridad. Si los archivos en mi sistema están intactos. ¿Cuándo se incorporaron nuevos archivos? ¿Quién hizo esta incorporación de archivos o carpetas? ¿Cómo fue hecho? Esto es clave. ¿Quién accedió a qué? El login. ¿Quién accedió de algún punto y qué trataron de hacer? Esto es algo que debemos monitorear y esto lo digo en forma regular, no una vez al año o cuando ha ocurrido algún tipo de ataque. Esto es algo que un
dueño o un administrador de un sitio revisa en forma regular. No requieren cubrir todos los aspectos, pero se pueden ir haciendo revisión de ciertos segmentos o aspectos. Si es que no, quizás no todo tiene que estar perfecto, pero esta revisión de su estado sirve para evitar temas o preocupaciones de mayor costo o de mayor complejidad. Bueno, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede ir mal? Bueno, no es una pregunta fácil de responder y va a depender mucho de la intención del atacante y también de la oportunidad que se le deja. Si la intención del atacante es simplemente demostrar sus ideas o enviar un mensaje político, lo peor que pudiese ocurrir es que dejan un mensaje a la página web diciendo lo contrario a lo que ustedes están diciendo. Si son una competencia del grupo A, lo peor que mensaje es que aman la compañía B, por ejemplo. Es el envío del mensaje contrario. Mientras más intricado, más malintencionado hay posibilidades de acceder y robar información y datos, y ahí el daño puede ser aún más severo. Vemos cada vez que cuando ocurre un ataque, no solo la encriptación de datos ocurre, pero también el robo de datos ocurre. Algunas personas han decidido pagar a los criminales para obtener nuevamente los datos, y eso técnicamente es posible, pero no se aconseja. Y si no hay un respaldo, esto puede ser una pocas opciones que quedan finalmente. Pero si los datos son robados y aún son presentados con la posibilidad de pagar un rescate por ¿cómo saben que los datos realmente fueron eliminados con programas maliciosos y también con programas de ransom para rescate? Pueden quizás lograr recuperar los datos, pero con los datos robados no es posible. A veces hay que depender de la buena voluntad de un atacante que tiene amplias oportunidades de hacer respaldos. Incluso si muestran que han borrado, esto no puede ser verificado. Y muy pronto pueden quizás darse cuenta que los datos suyos están siendo vendidos en el mercado negro para obtener aún mayores ganancias. Entonces realmente va a depender de la intención del atacante. Lo segundo a destacar, y que también hace una gran diferencia, es la oportunidad que se presenta, donde la víctima no puede controlar necesariamente la intención, sí pueden controlar qué oportunidad le dejan a los atacantes. Por ejemplo, si tienen un sitio web donde le permite a un atacante ejecutar algún código, pueden ahí, digamos, acceder. Y esa página web está en una máquina sin parche. Pueden usar el marco del sitio para descargar información y dar un camino de acceso a la máquina física, al equipo físico. Ahora, si este equipo físico está en la misma red que otros servidores, por ejemplo, incluyendo los controladores del dominio, eso significa que ahora le ha dado acceso total, la llave de oro, llámenlo como sea, al atacante. Ellos están ahora actuando como el absoluto administrador de su dominio en todo aspecto, en cada correo, con cada usuario, con cada servicio asociado o integrado a ese dominio. Pueden hacer
todo lo que un administrador puede hacer. Entonces, la pregunta es, ¿qué no puede hacer? Hemos visto estos ataques llevados a cabo, no necesariamente porque el atacante tuvo la intención de llegar tan lejos, pero las organizaciones han creado de alguna forma, sin esta intención, estas oportunidades, han generado estos espacios u oportunidades sin probar los códigos de los sitios, sin parchar o reparar los equipos donde funcionan, están, digamos, activados los sistemas, permitiendo a través de los códigos, sin testeos, permitiendo o exponiendo los equipos y los sistemas, dándole oportunidades a los atacantes de tener acceso a esos equipos o dispositivos. Ahora, la segmentación de redes, especialmente si es una red interna, es algo que muchas organizaciones no han hecho en forma históricamente o consideran muy costoso, o también creen que es un trabajo de mayor envergadura. Y hay muchas organizaciones en el mundo que funcionan en una plataforma. Todos se pueden ver, están en la misma línea. Y si un atacante llegase a tener acceso a cualquier elemento de esta plataforma, esta red, tienen muy fácil acceso a cualquier punto dentro de esa red. Y esto es algo que nosotros indicamos a los expertos de seguridad en las compañías y en los desarrolladores deben dar de más en un enfoque mayor para hacer la vida un poco más difícil a cualquier atacante. Ahora, nuevamente, esto de alguna manera dice relación con la diapositiva anterior, donde destacaba la buena higiene que se debe tomar como práctica. Entonces, si vemos los aspectos básicos de una adecuada defensa, de una defensa, protección de su compañía, es importante tener aspectos básicos implementados. A veces escuchamos de ataques que se han llevado a cabo, de vulneraciones a estos, y investigamos que, por ejemplo, estos mismos ataques en Estonia, y vemos lo sofisticado que llegan a ser, y son de alguna manera, se basan en una serie de vulnerabilidades. Pero también muchas veces nos damos cuenta que los aspectos básicos de control no fueron cumplidos. Y llevar a cabo este ataque fue fácil. Y el atacante o el criminal tuvo mucho tiempo, tuvo fácil acceso de ir avanzando cada vez dentro de la red de su víctima. Hagan pruebas a su sitio. Las pruebas son de suma importancia y lo he mencionado muchas veces. Vemos que con frecuencia, con herramientas que son de acceso gratuito, los desarrolladores, los administradores o incluso los dueños de los dominios no prueban, prueban la funcionalidad, y eso está muy correcto, cerciorándose que los elementos estén disponibles. Eso es un elemento de una buena seguridad, pero lo que es clave es contar no solamente con la disponibilidad, pero también la confidencialidad, de tal forma que los datos que son presentados, los archivos que están alojados, no sean alterados, y la integridad de la información que presenta es lo que fue intencionado. Y esos dos aspectos a veces, con frecuencia, son olvidados, porque no tenemos un buen sistema de medición, sistema métrico
podemos medir disponibilidad, 10 minutos dentro de un mes, el sitio está abajo, pero ¿cómo se mide la integridad? ¿Cómo se mide la confidencialidad? Típicamente esperamos que 100% de estos aspectos se cumpla, pero ¿cómo los medimos que efectivamente se cumpla el 100%? Y tampoco exigimos el 100% de disponibilidad. Entonces, ¿cuál es la tolerancia que vamos a permitir de que se cumpla la integridad o la confidencialidad? Muchas veces, cuando le hacemos estas preguntas, las personas encuentran difícil de responder porque no han considerado la mejor forma o el riesgo, el apetito del riesgo. ¿Qué tanto están dispuestos a aceptar en riesgo? Mientras menos el apetito o más grande el apetito de riesgo, más barato, mientras menos el apetito de riesgo sube y aumentan los costos asociados. Sugerimos, si es que no es en forma semanal, si no es diario, si no es semanal, por lo menos una vez al mes, revisar, testear. Lo mismo, una página web debe ser un sitio web parchado una vez al mes. Si hay vulnerabilidades críticas encontradas, incluso vulnerabilidades de más alto nivel, los parches y las reparaciones se deben llevar a cabo lo antes posible. Y a esto me refiero, no menos o no inferior a un mes. No está bien desarrollar un sitio web, una página web en las redes y dejarla que funcione 10 años sin testeo. Técnicamente puede estar disponible 10 años, pero si es que alguien más está usando este sitio para llevar a cabo actividad maliciosa contra usted mismo o usando esto como una plataforma para llevar a cabo ataques hacia otros o atentar contra otros sitios, es algo que no sabemos y por lo tanto no podemos controlarlo siempre si es que no acertamos y somos precisos en nuestra propia seguridad. Restrinjan los accesos. Ya expliqué la necesidad de contar con aspectos básicos. El acceso es un elemento básico de acertar en su definición, donde todos que usan el sitio, un sitio de noticias, una tienda en línea, requieren acceso a aspectos públicos, pero quizás no el acceso público deba ser restringido para un grupo determinado. Generalmente esto es la parte que, digamos, nosotros segmentamos. Aquellos aspectos que no son públicos son los que requieren una clave de acceso o un tipo de autentificación. No queremos que todos accedan a la página web de tal forma que puedan editarlo o agregar o remover elementos. Hay que restringir estos y cuando hablo de restricción no digo simplemente del nombre de usuario y la clave. Las claves son fáciles de descifrar y también las claves, los nombres de usuario fácil de filtrar. En nuestra experiencia, si un atacante presenta una fácil imitación de un sitio impostado que pareciera, más de 40% de las personas sí van a entregar sus datos bancarios, por ejemplo. Entonces, las claves en este momento debiese ser considerado algo que va a ser filtrado por seguro. Por lo tanto, solamente una clave de acceso no es suficiente. Puede ser suficiente para un grupo reducido o un número determinado de actividades para tener acceso a un sitio que
que facilite el pedido de una tienda en línea, por ejemplo. Pero si estamos hablando de acceso a nivel administrativo, el nombre de usuario y clave no es necesario o suficiente, más bien. Si se usan herramientas avanzadas como autentificación multifactorial o fichas físicas, los tokens, restringir el acceso basando en la dirección IP, también de donde las personas que quieren el acceso es identificado. Esto es algo que es barato de implementar, pero vemos que rara vez se implementa. Con frecuencia, al restringir ciertos niveles de acceso con una lista de IP, muchos incidentes pudiesen haber sido prevenidos de haber existido algún tipo de restricción como similar. También el monitoreo. El monitoreo requiere tener un acceso, reglas de acceso, que también estas que gatillan una alerta basada en estos accesos. Cuando se lleva a cabo un ataque, la primera pregunta es, de la serie de preguntas, ¿quién accedió, cómo y qué hicieron? Son preguntas fáciles. No se requiere ser un experto técnico para hacer estas preguntas. Pero esto es algo que el típico director ejecutivo de un negocio preguntaría. Si no tienen estos controles, no van a saber quién, cómo y qué hicieron. Quizás tenga un vago entendimiento, comprensión de qué datos fue encriptado o qué correos spam fueron enviados. O muchas veces son correos con algún tipo de programa malicioso al servidor. Pero si no saben cómo obtuvieron acceso, significa que no sabe cómo remediarlo o repararlo. Y si no se sabe cómo reparar esto, incluso de limpiar y activar nuevamente el sitio, ¿cómo van a cerciorarse que esto no vuelva a suceder? Típicamente, los gerentes perdonan las cosas si pasan una vez, pero si suceden más de una vez, ya no son tan alentadores. Y si un área técnica desea proteger su área, es algo que deben considerar. Y esta es la forma más fácil de probar que hay una comprensión. Hemos comprendido lo que sucedió, lo hemos reparado de esta forma y no va a volver a suceder. Teniendo un sistema para ingresar un acceso, login, hay formas de también detectarlo lo antes posible. Mientras más tiempo le otorgue al atacante estar dentro del sistema, tiene más tiempo para llevar a cabo actividades maliciosas dentro de su sitio. Ahora, si en su sitio el servidor está conectado a la infraestructura que tiene los otros servicios, por ejemplo, en lo peor de las circunstancias, el control del dominio, y no tienen algún nivel de monitoreo, deben suponer que cada sistema está comprometido. Sabemos que los atacantes, no hay que ser tan bueno como atacante incluso, pero en términos de niveles profesionales, siempre los atacantes dejan trampas, dejan formas para poder volver a acceder al sistema, porque saben que más tarde que temprano, si es que se les encuentra o descubren quiénes soy, hay una puerta cerrada, un camino cerrado, pero van a querer recuperar el acceso. Así que dejan aperturas en su rastro. Si no saben lo que hicieron,
a partir de su conocimiento, es imposible poder identificar cuáles de los sistemas han sido alterados o qué puede haber sufrido cambio. Por lo tanto, tienen que suponer que todo ha sido de alguna manera afectado. Y en ese momento van a entender el costo de un ataque por el lado de la protección. Y en el peor de las circunstancias, el ataque puede costar lo mismo que toda la infraestructura, porque la única forma de asegurarse que todo esté funcionando perfectamente bien es cuando establecer y reincorporar la infraestructura y los programas estén robustos. Es la forma de cerciorarse que un atacante conocedor está fuera del sistema cuando ponen estas barreras. Quizás tengan un sitio web que cuesta $10,000, por ejemplo, pero la infraestructura total cuesta millones. No defender esos $10,000, ese sitio que cuesta $10,000, puede costar o comprometer estos millones de dólares en costo de infraestructura. Y eso, de alguna manera, les puede ayudar a visualizar el costo de defender a lo que hay acceso, a lo que se puede acceder a través de la Internet. Monitorear, entonces, tiene sentido, registrando, manteniendo registros históricos también, visualizando lo que está aquí y pagar un poco más para prevenir tan gran pérdida tiene absoluto sentido. Y bueno, y esto también es una forma de hacer una buena comparación, pagar $1,000 ahora para prevenir pérdidas de millones en el futuro. Y va a suceder si es que no siguen los elementos básicos, las prácticas básicas. Hay algo que sí alentaría que todos usaran, es las herramientas públicas que están disponibles, libre de costo, no cuesta. Y sirven para hacer revisión a ciertos aspectos contra los estándares disponibles, contra mejores prácticas, contra programas maliciosos. Usen las herramientas públicas disponibles. Como dije al inicio, si quieren tener un periodo, un ciclo de renovación, tienen que tener un muy buen periodo de monitoreo y prueba. Mejores herramientas le va a dar una visión mayor, más comprensiva de proceso que abarca todo el sistema y le va a permitir comprender mejor los procesos. Son laboratorios, chequeos de seguridad, también revisando donde hay peligros inminentes. Por último, quería destacar la imagen que pueden ir a la página web que está al pie izquierdo, hardandnice.com. En mi perspectiva, encuentro que es un sitio de prueba excelente. Han compilado una lista de 700, 600 sitios globalmente, Amazon, del tipo, empresas grandes, sitios que manejan muchos recursos. Si vemos los aspectos básicos y servicios que están conectados a la Internet a través de estos, vemos son páginas web y correo electrónico. Quizás son los servicios de mayor acceso por ciudadanos comunes y corrientes sin darse cuenta. Así que 600 sitios globalmente reciben los derechos de seguridad, lo básico. Solamente de esto, el 39% solamente están bien configurados. Ahora, con los correos electrónicos, un poquito más mayor,
46% están bien configurados. Ahora, cuando hacemos un análisis similar de los sitios frecuentemente usados en Estonia, vemos que nuestros resultados son un poquito mejor. Más de la mitad de los sitios web de la red entienden la importancia de tener bien configurada la seguridad de la red. Igualmente, más de la mitad comprenden con los correos electrónicos que llevar a cabo los controles básicos es muy importante, a diferencia de los 500 sitios globales. Dentro de estas diapositivas quería dejar claro que hablar de la ciberseguridad es de suma importancia, absolutamente importante, pero más importante aún es llevarlo a cabo. Vemos muchas personas que quieren hablar de la ciberseguridad, pero cuando significa llevarlo efectivamente a cabo, siempre creen que alguien más debe hacer el trabajo, que ellos donde solamente se divulga o se habla. En caso de Estonia, no necesariamente necesitamos ser los mejores en ciberseguridad, pero necesitamos demostrar que no somos los peores también. Ahora, hacer las cosas es igual de importante que divulgarlas o compartir esta información. Y realmente empujaría, promovería que las personas demuestren que tienen los elementos básicos en práctica. Siento que la mitad de las víctimas o cómo se encuentran las víctimas, es que hay mucha actividad en la red y normalmente hay un escaneo, hay una revisión constante de las redes, y basado en estos hallazgos hay personas que van revisando. Entonces, hay un escáner automático, hay algo que no está funcionando o hay algo que no está configurado correctamente. Lo más probable es que usted hayan hecho otros errores en esa configuración. Si se ponen en práctica elementos básicos, va a lograr que su sitio de red esté robusto, y con cualquier escáner o cualquier revisión, lo más probable es que los hackers no accedan a su sitio, porque la forma que operan es, ellos esperan encontrar una aguja en el pajar con herramientas automatizadas, y cuando han encontrado algo, ahí luego proceden al trabajo manual y entienden que su fachada pública va a estar en mejor forma que lo que está adentro. Por lo tanto, si no tienen su sitio público con una seguridad adecuada, y ese es su lado público, lo más probable, una vez que han ingresado a su área, a su dominio, va a ser mucho más fácil acceder a otros sistemas asociados, donde, por ejemplo, posiblemente puedan ganar o tener situaciones más lucrativas. Así que, damas, caballeros, esto cierra mi presentación. Espero que haya sido de algún grado de inspiración, que les haya dado algunas ideas para considerar mejoras, como no destacarse en este sentido en las redes en general. Muchas gracias. I have some questions for you, made for people that are connected with us. So, are you okay? And ready? What are the key tips for small business to improve their security? If you have to choose one measure, what it would be? Go ahead, sorry. Okay, I repeat for you. What are the key tips for a small business to improve their security? If you have to choose one measure, what it would be?
No sé si un tema es suficiente. Tendría que elegir. Sería parchar los sitios en redes, sitios web, por lo menos una vez al mes, cerciorándose que cada componente esté actualizado de los sistemas de gestión, los plugins, los marcos de códigos o software, programas en el servidor, asegurarse que estén actualizados y también van a fortalecerse mucho más ante cualquier tipo de atentado. Okay. What should do as organization to protect my network if I need to implement teleworking, remote work? Esto es una pregunta importante, especialmente en tiempos que vivimos en COVID, donde gran parte del trabajo se está realizando desde las casas y no vemos tantas personas en las oficinas. La mejor forma de protegerse es cerciorándose y resguardando que tengan una vista general de la seguridad de las personas que estén trabajando en sus casas como si estuvieran en la oficina. ¿Y a qué me refiero? Hemos visto muchas personas desplazándose dentro de límites, instalaciones de oficinas a sus casas y los computadores están conectados típicamente dentro de la casa y de la oficina, los VPNs de estos dos puntos. Pero muchas veces este VPN tiene digamos, es bipartito. Lo que significa es que si quiero acceder a servicios internos de la organización, una parte tiene acceso a través de VPN y el otro tráfico a través de la Internet. Imagínense que tienen un programa malicioso que ingresa al computador, que quiere conectarse a un servidor de comando y control. Este servidor no está ubicado, obviamente, en su propia infraestructura y con este túnel bipartito va a ingresar directamente a sus servidores. Lo que significa es que su equipo de seguridad ahora tiene menos de posibilidades de detectar, parar o incluso detectar. Y esta es la brecha más grande que veo, que con las personas cuando se desplazan de una oficina central a una oficina en casa, la infraestructura que está disponible no ayuda o soporta un trabajo más seguro. Soporta el trabajo, pero no un trabajo seguro. It's a very interesting situation because many enterprise translate to the home use work. I have the last question, Tom. Those attack explanation applies to the same way on the cloud? ¿Estos ataques o estas explicaciones sobre los ataques se aplican también de alguna manera para la nube? Sí, las redes en las nubes o aquellos servidores o trabajando solamente con servicios que están alojados en las nubes, en the cloud, si solamente quieren acceder a servicios desde su casa o desde un computador corporativo, por ejemplo, que no necesariamente necesita un VPN para hacer acceso a servicios de un dominio porque están alojados en la nube. Ahí no hay sentido tener necesariamente todo ruteado, todo puede ir directo, pero sí requieren de pensar cómo se cercioran que mantengan la visibilidad de lo que ocurre dentro del equipo, porque los datos no solamente existen en la nube, pero también está en el equipo, en el dispositivo, y con la máquina, con este dispositivo requieren saber que está bajo su control, no bajo el control de
un actor malicioso. Ahora, en términos de servicios o servicios de la red, si están empleando la nube o servicios basados en la nube, típicamente estos permiten, estos son autentificables. Si hay servicios dentro de un ambiente corporativo, también puede estar bajo un VPN, pero para los servicios de la nube definitivamente requieren autentificación de dos factores. Les expliqué, las claves son fácilmente filtradas o pueden ser levantadas, y lo único que detiene la actividad criminal de ser llevada a cabo contra estos servicios de la nube es con una autentificación de dos factores. We have the real last question. I would like to talk about your experience of cyberattack. Me gustaría preguntarte sobre tu experiencia en ciberataques. How long did you make your network and service operational with the 2007? ¿Cómo hiciste operativo tus servicios el 2007 después del ciberataque? How long did you make your network and service operational with the 2007 cyberattack? Entonces, los ataques de 2007 eran principalmente asociados con un volumen más acotado. Con los volúmenes actuales no nos daríamos cuenta, pero en ese tiempo los ductos eran, o digamos los conductos eran mucho más pequeños, o sea, los canales eran de menor envergadura, y la forma en que abordábamos estos era tratar de aislarnos de la Internet pública, es decir, que la Internet dentro de Estonia se mantenía operativa, pero si trabajaba desde afuera, esos servicios no estaban disponibles. Esto lo hemos identificado a la fecha, ya no es una alternativa. Usamos muchos servicios en la nube, Google, Amazon, Microsoft, etc. Por lo tanto, si es que hiciéramos un enfoque similar a lo que hicimos en ese entonces, no solamente tendría el ataques de ciberataques, sino también muchos de nuestros servicios, porque ya no están dentro de fronteras físicas, pero están en alguna parte de la nube. Por lo tanto, hoy en día tenemos que entender que esta no es una alternativa. Al mismo tiempo, necesitamos construir una resiliencia para bloquear algo de tráfico, para cerciorarnos que el tráfico que necesitemos esté disponible. Por lo tanto, tenemos que tener más herramientas dentro de esta caja de herramientas y ser más inteligentes en cómo usamos y empleamos estas herramientas. Thank you, Thomas. Thank you for the time. Thank you for being here. It's been an honor. And now, thank you very much for your time. Thank you and have a wonderful day. Muchas gracias y que tengan un fantástico día. Sí. Hablábamos con Tunu Tamer, director ejecutivo del CER de Estonia. Fue parte de las presentaciones que abren esta sesión, nuestra primera presentación, nuestra primera sesión, nuestro momento histórico del día de hoy, 8.8 Gobierno. El primer paso en esta nueva unión del CECIR con 8.8 para llevar a cabo ustedes una de las tantas conferencias que realizamos durante el año, 12 realizamos durante el año, y esta es la primera que abre los fuegos de nuestra operación para seguir capacitando, educando y comunicando sobre temas de ciberseguridad. Nos vamos a tomar una pequeña pausa. Ya se encuentra conectado con nosotros Mateo Martínez, experto en ciberseguridad y director de Krav Maga Hacking, quien nos va a hablar de análisis de impacto de las fugas de información en los gobiernos latinoamericanos. Como les comentamos, este evento siempre está buscando la coyuntura, la información y la sinergia de información a través de los diferentes eventos y experiencias en el mundo y particularmente en Latinoamérica. Somos 8.8 Gobierno, transmitiendo para ustedes el día de hoy una sesión larga y compleja hasta las 4 de la tarde. Recuerden usar el hashtag, que lo tengo que corregir porque me tiraron las orejas. Así que es 8.8 Gobierno. Voy a ver si lo tengo bien. Voy a revisarlo para que no me reten, no me tiren las orejas esta vez.
Ahí va, aparece, van a tirar el hashtag, ¿o no? Sí, ahí está el hashtag, aparece abajo en nuestro GC. Participen, tenemos libros para regalar, tenemos poleras, tenemos parte del merchandising disponible en www.8.8.org. Ya lo saben. Nos tomamos una pequeña pausa, agradecemos a las personas que hacen posible justamente este evento de transmisión para ustedes y volvemos de inmediato acá al estudio de 8.8 Gobierno.